Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico. Pues bueno, miren, pues el momento político es clave. Fíjense que pues pese al atentado que sufrió el señor Harfush y pese también a las advertencias que emite en este caso periodistas, la opinión pública, sobre los funcionarios que están a cargo de la seguridad pública del país. Y en este caso creo que es menester mío y sobre todo, pues decirles que estamos totalmente enfermos en la cuestión de la seguridad pública, derivado al fenómeno de la corrupción, el nepotismo, tráfico de influencias, en este caso traición a la patria. ¿Por qué? Porque fíjense que durante muchos años, y no me van a dejar mentir, el- la manera de que cualquier persona subiera al poder, tuviera mucho dinero, siempre se asoció con tener un puesto en el gobierno, sea municipal, sea estatal, sea federal, y sobre todo era pues casi la meta de las personas que estudiaban a un nivel preparatoria o licenciatura. Anteriormente, las secretarías de Estado, en este caso la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, y en este caso las Secretarías de Salud por medio de las especialidades médicas, y en este caso los poderes judiciales, en este caso federal y estatales, y sobre todo también pertenecer a alguna institución de educación de gobierno, sea la UNAM, el Politécnico, la UAM o las universidades estatales, o si no estar dentro de una dependencia federal, era donde pues era la meta de casi todos los profesionistas de estar, ¿no? En este caso, muchos entraban con preparatoria y pues su meta era pues trabajar y pedir permiso para estudiar, pero a final de cuentas todo quedaba a nivel licenciatura y las personas que tenían una posición holgada en el gobierno o en cualquier empresa, pues eran los únicos que podían estudiar, acceder a un estudio de posgrado. ¿Por qué? Porque un estudio de posgrado pues totalmente te limita en tu tiempo. Si estudias un posgrado, una maestría, un doctorado, pues totalmente vas a ceder durante el tiempo que estés estudiando, pues tu tiempo, no vas a tener un tiempo de descanso, y si te tomas un tiempo de descanso, pues las consecuencias van a ser directamente hacia tus calificaciones, tus estudios, tus investigaciones, pero a final de cuentas es un riesgo que se tomaba. Esto porque pueden decir, a lo mejor el peatón analítico, pues está hablando otra vez en temas, pues, que habla de todo y no habla de nada, pero tenemos que especificar bien este grado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la década de los 60, 70, en donde el mejor legado de las personas que eran de la clase media alta, media y media baja, y también pues, clase baja, pobre, pues en este caso si sus papás se ponían a trabajar, pues podían y tenían, ojo, en la década de los 60 y 70 los regímenes de jubilación, pues te permitían tener varios trabajos. Entonces, para emparejarte, para pagar los estudios de tus hijos, pues muchas gentes tuvieron muchos trabajos y pues más de dos, tres trabajos, y a final de cuentas pues les pagaban y se completaban y le podían dar una educación a sus hijos.
Esto, pues, el detrimento de la salud de las personas que lo hicieron, pero eran porque el régimen de pensión así lo permitían, se podían jubilar del IMSS, del ISSSTE, y no había ningún problema. Bueno, estamos hablando de los 60s, 70s, pero a final de cuentas, en la década de los 60s, 70s, muchas de las gentes querían ingresar precisamente a los cuerpos policíacos. ¿Por qué? Porque en primera, la experiencia de tener charola, de tener una pistola, y sobre todo el permiso de la impunidad, del nepotismo, tráfico de influencias, el influyentismo, y sobre todo a base de un nombramiento, una charola, pues te volvías casi un dios. En este caso, las personas que no estudiaban escucharon leyendas de muchos de sus familiares que se hicieron policías, y al hacerse policías, al hacerse agentes de seguridad del gobierno, y en este caso también entra en ese mismo círculo, pero nos vamos hacia la década de los 50, 60, 70, también el ser militar. Entonces, estamos hablando que una sociedad que estudiaba, que era preparada, pues su máxima, en este caso, aspiración, pues en este caso era directamente ser servidor público y trabajar en el gobierno. Y los que o los que alcanzaban un grado pues, de amistad con la clase política, la clase conservadora, la clase que dominaba en los medios de comunicación, pues se podía acomodar en una de las empresas de esta gente. Pero es donde siempre hago énfasis, y es en donde tenemos que centrar siempre nuestros estudios de análisis geopolítico, en el momento en el que tenemos una sociedad, una clase media, media alta, media baja, una clase media, una clase baja, una clase pobre, en donde la clase pobre y la clase humilde, pues ¿qué les queda? Pues meterse a las instituciones de seguridad, en este caso al ejército, a la armada, y los que no les alcanzaba, pues se metieron a las policías. Pero a final de cuentas, para todos había. Estamos hablando ahorita de un México que estamos teniendo en cuenta el factor que en la década de los 50, 60, 70, casi estaba diseñado el sistema para que la gente emigrara a las ciudades, en las ciudades pues se volvieran las clases trabajadoras, las clases obreras, y en este caso nacieron las grandes ciudades en todo México y la capital de la República, las zonas conurbadas. Pero hay que ubicar precisamente esta situación. ¿Por qué? Porque fue la primera migración que hubo, y la segunda, la primera, ¿por qué? Porque la gente del campo, su objetivo era migrar a la ciudad y pues obtener un trabajo en el gobierno, llámese en las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, o en el servicio público, federal, estatal o municipal. Se crearon los municipios grandes. Ojo, los municipios, los pueblos ya existían, pero al tener una mancha demográfica la población, entonces las zonas conurbadas fueron extendiéndose totalmente hacia las periferias y atrapando a los municipios. Ojo, 70, 60. Y precisamente estamos hablando que los campesinos migraron a las ciudades, y pues los campesinos que quedaron, pues en este caso, pues el campo pues estaba en el abandono, y muchos optaron por hacer la migración 60, 70, 80, 90, 2000, 2020 hacia los Estados Unidos. Acuérdense que la migración hacia los Estados Unidos, pues precisamente nació con los conflictos de las guerras mundiales, de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos necesitaba mano de obra, necesitaba quien levantara las cosechas, quien hiciera los trabajos domésticos, de jardinería, de construcción. Entonces hubo un auge, pero en este caso hubo
un auge, una migración, ojo, 60, 70 y 80, la migración de la gente del campo hacia las ciudades. Una vez que instaladas en las ciudades, pues en este caso se establecieron los cinturones de miseria, en este caso crecieron los fraccionamientos, pero la mancha urbana en todas las ciudades creció y sobre todo pues se creó una clase trabajadora, una clase comerciante, pero ojo, la corrupción enquistada en el sistema de gobierno, todos los de la población, toda la gente, pues que aspira en una ciudad, establecerse, vivir bien, pero una vez que vives bien, subir de puesto, tener mayores ingresos y ir subiendo tu nivel de vida. ¿Por qué? Porque en las ciudades pues se te crea la necesidad de ir al cine, la necesidad de ir al supermercado, la necesidad de ir a comer a restaurantes, la necesidad de ir a ver un evento deportivo, un evento musical, la necesidad en este caso de muchas cosas. Y en este caso, en la época de los 50, 60, 70, 80, 90, pues eran presenciales. Ya para la década de los 2000 y 2010, 2020, pues el Internet pues totalmente revolucionó totalmente la vida. Pero ojo, esta corrupción que estamos viviendo tiene sus orígenes de esas personas. Unos se metieron a las Fuerzas Armadas, Marina, Ejército, otros se volvieron burócratas y otros se metieron a las policías. Pero a final de cuentas, la corrupción, el nepotismo, tráfico de influencias, el sistema político presidenciable, el cual pues estaba basado en robarse los recursos del erario público, en este caso también pedir prestado al extranjero, y las personas que quedaban en ese sexenio, llámese en el gobierno federal, estatal, en los trienios, en los gobiernos municipales, pues aspiraban a quedarse con los recursos. Y a final de cuentas, la marca política del presidencialismo era de que el siguiente candidato que llegara, pues iba totalmente a tapar pues todos los negocios, todo el desfalco de los anteriores servidores públicos. Entonces era un código no escrito dentro del PRI y posteriormente del PAN y del PRD, Movimiento Ciudadano, hasta llegar a esta cuarta transformación de la vida pública de México y llegar a tener el segundo aniversario de la victoria de Andrés Manuel López Obrador de ese 1 de julio del 2018. Ojo, fue una victoria de los ciudadanos, de todo el pueblo de México, pero a 2 años de haber obtenido esa victoria, pues en este caso nosotros estamos conscientes de que este México necesita más. Este México está atacado por las fuerzas, en este caso de los conservadores. Imagínense 210 años donde todos nuestros gobiernos no tenían recursos y ¿qué pasaba? Pues pidieron dinero hacia el extranjero y pues imagínense, somos uno de los países más endeudados del mundo y esto es una realidad que pues en verdad duele, una verdad en la cual México está en un nivel de desarrollo pues para lo que debe y lo que estamos desarrollados pues simplemente no es aceptable. Pero amigos y amigas, empezamos con la crisis de la seguridad, pues precisamente de ese desorden, esa migración de la gente del campo hacia las ciudades. Las ciudades crecieron demográficamente a ritmos insostenibles, la inseguridad, y tenía que pues alguien cuidar esas colonias, esas ciudades, esos municipios crecientes en todo el territorio. Entonces, pues acuérdense que en la década de los 60, 70 y 80 el ser policía era sinónimo de ser analfabeta, con todo respeto, eh, y eso que pues en este caso pues conozco algo de la seguridad, conozco algo de todos los ámbitos, pero en sí
el ser policía municipal, estatal, inclusive en este caso judiciales de los estados, y en este caso los únicos más letrados y por una formación era la Policía Judicial Federal, la Dirección Federal de Seguridad, pero a final de cuentas los estándares eran preparatoria. En una policía donde pues en este caso reinaba la corrupción, la delincuencia, quiero decirles una cosa, la Policía Judicial Federal controlaba la delincuencia a su modo, pero a final de cuentas le temían a la policía. Pero siempre el común denominador de las policías es la corrupción, la charola, la pistola. Y en este caso experimentamos en la década, en este caso ya de los 90, un intento de una creación de profesionalización de las policías, pero ojo, totalmente la delincuencia siempre ha estado controlada por el mismo gobierno, entonces no hay gobierno en la historia que quiera combatir la corrupción si la corrupción es institucionalizada, viene desde arriba. Y estamos hablando que un país que está dividido en tres poderes y los tres poderes están corrompidos y en este caso se alineaban al presidente, pero los monstruos se crearon, en este caso los poderes judiciales llegaron a tener tanto poder, llegaron a tener tanta percepción económica y en este caso tenemos un poder judicial el mejor pagado del mundo y tenemos la justicia más mala del mundo. No en cuestión de que hay que maldita sea, que no hay justicia, no, sino en este caso el servicio civil de carrera del Poder Judicial Federal, de los poderes judiciales de los estados, pues se basa en los beneficios que obtienen. Y en este caso, la clase empresarial, en este caso el sistema presidencial, pues siempre para resolver todos los conflictos es con dinero. Y en este caso vienen las frases de con dinero baila el perro, y en este caso es cierto. Entonces, le untaban dinero a todas las autoridades y siempre las personas que tenían el poder adquisitivo, pues tenían la razón. Entonces, en la década de los 2000, en este caso, pues experimentamos un cambio de régimen. En este caso, primero era sustitución de importaciones, un régimen autoritario totalmente, a experimentar y meternos al tren de un sistema neoliberal en donde pues los estados eran obsoletos según ellos, eran obesos y eran ineficientes. Entonces el sistema neoliberal decía que pues se tenía que hacer partícipe a la iniciativa privada y privatizar todas las empresas del Estado. Ojo, esto, ¿por qué? Porque para un requisito que te presten dinero como nación el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional, es precisamente seguir las políticas de estos organismos internacionales. ¿Para qué? Para que ellos garanticen pues totalmente que va a regresar su dinero o que tengan un beneficio económico. Entonces este proceso lo inició, en este caso, empezó con José López Portillo, empezó con Miguel de la Madrid, un país endeudado, pero con un sistema presidenciable donde empezó a vender las empresas del Estado, y un Carlos Salinas de Gortari que totalmente desmanteló el Estado y nos introdujo un tratado de libre comercio de América del Norte en donde México no tenía ni una oportunidad de salir avante. Bueno, esto no es todo, ahí no termina la situación, sino que en el transcurso de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, ojo, con Ernesto Zedillo se crea la figura de la Policía Federal Preventiva, con Carlos Salinas de Gortari desaparece la Dirección Federal de Seguridad y aparece el CISEN, que es la misma perra revolcada de la seguridad civil al servicio del mejor postor y en este caso del gobierno en turno. Entonces, amigos y amigas,
también la creación de una policía federal preventiva, porque ya existía una policía judicial federal, y en este caso, pues la corrupción siempre ha estado presente, las policías judiciales de los estados, y con la creación de la Policía Judicial Federal, pues se incrustó uno de los elementos más corruptos, más ambiciosos y que le ha hecho más daño a México en la historia moderna de la seguridad. Estamos hablando de que con Carlos Salinas de Gortari en 1989 ingresó el ingeniero Genaro García Luna, el ingeniero electromecánico egresado de la UAM, al CISEN, recomendado pues por ciertas personalidades de medios de comunicación. En este caso acuérdense que tenía todo el poder, era el cuarto poder y sigue siendo el cuarto poder, y posteriormente empezó la proyección meteórica de Genaro García Luna, convirtiéndose en el director de inteligencia de la Policía del CISEN, y posteriormente bueno, en jefe de inteligencia, y posteriormente en la Policía Federal Preventiva era el director de inteligencia, ya con el Ernesto Zedillo, y da el brinco hacia Vicente Fox como director general de planeación y operación de la Policía Judicial Federal. De ahí crea después la AFI y después la Secretaría de Seguridad Pública junto con la Policía Federal, y con el presidente eso fue con el presidente Felipe Calderón Hinojosa, y después con el presidente Enrique Peña Nieto, pues intentó ser secretario de Gobernación, intentó ser ratificado como secretario de Seguridad Pública, ya untaba casi casi con manteca el grado de presidente de la República, y todo esto apoyado por una infraestructura de corrupción que creó. Pero fíjense que este policía que le llamaron policía, superpolicía panista, porque alcanzó su máximo esplendor y rebasó a sus mentores, a Jorge Tello Peón, al almirante Wilfrido Robledo Madrid, eh, al exgobernador Millasagua, que pues en este caso pues eran las personas férreas de la inteligencia y de la policía, ¿no? Entonces, fíjense que en la década de los 80s, 90s, pues todavía había gobernadores militares, generales retirados, pero a final de cuentas gobernadores. Entonces, aquí hacemos un énfasis cuando es director de la Policía Judicial Federal y luego crea la Agencia Federal de Investigación. En este caso ya tenía eh, preparación en agencias internacionales de seguridad y de inteligencia, y en este caso la Agencia Federal de Investigación, pues quiso crear un FBI, pero dependía de la Procuraduría General de la República, y por ahí imagínense con Vicente Fox, Medina Mora, fue director del CISEN, entonces el tramado, y después con Vicente Fox, bueno, con Felipe Calderón, cuando Genaro García Luna se lleva todo hacia la Policía Federal, porque es designado secretario de Seguridad Pública el primer día, el primer segundo que toma posesión Felipe Calderón, instaura la Secretaría de Seguridad Pública y hace la Policía Federal, se lleva a toda su gente, y en este caso Medina Mora se hace Procurador General de la República. Y fíjense lo que son las cosas. O sea, quiero llegar a este punto. ¿Por qué? Porque totalmente tuvo todo el apoyo de Vicente Fox. Fue un proyecto sexenal. Sin querer, uno de los hombres más fuertes fue Genaro García Luna, pero con Felipe Calderón, con su show y teatro antisecuestros, y con la gente que ya tenía a su lado y que la convirtió en los dirigentes de la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Por qué? Porque a final de cuentas eran paleros, a final de cuentas eran matraqueros, y él los creó.
y pues fueron los representantes del combate al crimen, crimen organizado, contra el narcotráfico y todas sus modalidades ante Estados Unidos, Canadá y ante el mundo, ante Colombia. Pero donde tenemos que hacer ímpetus es en donde llega el señor Harfush. El señor Harfush, según documenta la periodista Anabel Hernández, era vendedor de seguros y entra a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Policía Federal, y de inmediato es jefe de departamento y luego director de área. Ojo, vamos a hacer un recuento aquí porque es muy importante ver el señor Paniagua, el papá de Harfush, una actriz de la televisora más poderosa de México y que puso al expresidente Carlos Salinas, al expresidente Ernesto Zedillo, y pues en este caso era tan poderosa que pues apoyaba a los que le convenían. Si no, pregúntenle al montaje de Loret de Mola. Pero su abuelo era el exsecretario de la Defensa García Barragán, uno de los secretarios de la Defensa pues más respetables del ejército mexicano. Pero ¿por qué hacemos este énfasis? ¿Ustedes creen, o sea, bueno, cuando llegó Genaro García Luna, el perfil de la Policía Judicial Federal, pues era gente de preparatoria y había unas generaciones que eran profesionistas con cédula. Ese proyecto lo tenía Jorge Madrazo Cuellar y lo heredó Genaro García Luna. Y pues como le faltaba mucha gente, pues hizo, imagínense, hizo policías en una semana, 15 días. Eh, y antes duraba el curso un año. Imagínense, generaciones de 15 días, una semana, de un mes, 3 meses, 2 meses. El chiste era llenar las plazas. Y era llenar las plazas de gente que no sabía nada de la policía o un perfil universitario. ¿Y por qué llegamos de la AFI un perfil universitario a un perfil de la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública, en donde reclutaron en las universidades públicas, perdón, privadas, y en este caso la Universidad del Valle de México y unas que se dejaron? De ahí sacaron a sus agentes de la Policía Federal, los agentes de la Agencia Federal de Investigación y los mandos. Ojo, hay una generación, acuérdense que Jorge Madrazo Cuellar, él sacó 3 generaciones de investigadores de delitos federales, los cuales eran profesionistas con cédula profesional y con un promedio arriba de 9. Pues Genaro García Luna hizo de estas generaciones pues a sus mandos, tanto en la AFI y posteriormente se los llevó a la Policía Federal y a la Secretaría de Seguridad Pública. Ojo, para la Secretaría de Seguridad Pública, para reclutar tanta gente, pues echó mano de las universidades públicas, al igual que pues las personas que no tenían grado universitario, pues en esas universidades se hicieron licenciados. Entonces, pues realmente quien culminó haciendo los maestros, haciendo los doctores, pues fue el INACIPE, que dependía de la PGR, hoy Fiscalía General de la República. Entonces vamos conformando un cuadro en el cual pues los perfiles eran universitarios salidos de universidades de paga, y qué casualidad, de repente llega el señor Harfush, director adjunto y posteriormente jefe regional de la Ciudad de México. Ustedes saben, la Ciudad de México, en este caso, todos los recursos económicos, comerciales, políticos, educativos, financieros, pues es el centro de todo. Todos los cárteles de la droga tienen presencia. Entonces, ¿por qué pones a una persona inexperta al frente de las delegaciones en este caso, la Agencia Federal de Investigación se llenó de la gente de Genaro García Luna, precisamente para ir desapareciendo a los anteriores comandantes, que realmente eran policías? Y en la Secretaría de Seguridad Pública fue lo mismo, universitarios sin experiencia y sobre todo, ojo,
que le debieron el favor y la vida y toda su trayectoria policial a Genaro García Luna, a Facundo Rosas Rosas, a María Elena Pérez Prado, a Roa Lara Benito y a Luis Cárdenas Palominos, Francisco Javier Garza Palacios, Igor La Bastida, en este caso también el señor de Benito, Luis Videgaray, no, el señor Garay Cadena. Videgaray es otro funcionario, pero a final de cuentas se dan cuenta que todos los cargos que tuvo el señor Harfuch, pues en este caso, pues pertenecen a un grupo de poder. Y hoy que el señor Genaro García Luna está enfrentando la justicia y que estamos sabiendo totalmente toda la corrupción y que él y su gente trabajaban para los cárteles de la droga y nunca fue un combate a la guerra contra el narcotráfico y que Felipe Calderón comandaba. Entonces, ahora hacemos una pregunta. La gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, designa al señor Harfuch y también a otro de estos señores como director de la policía ministerial de la Ciudad de México, gente incondicional del señor Genaro García Luna. Pero fíjense lo que son las cosas. Pide el aval de la Marina para ver si está limpio. Acuérdense que inclusive en las escuelas militares de posgrado, también invitaban a gente del CISEN, gente de la policía, y hicieron maestrías y grados doctorales también en las universidades de estudios de posgrado del ejército. Y también mucha de la gente de Genaro García Luna, o la mayoría, era certificada por la DEA, por el FBI, por el Servicio Secreto, y uno que otro por la CIA. Imagínense a quienes engañaron o cómo está el círculo, cómo está la situación. Pero aquí tenemos que ver una situación, o sea, real. Yo creo que la señora Claudia Sheinbaum, pues en este caso, logró llegar a ser la jefa de gobierno por el efecto Andrés Manuel López Obrador. Así quien se pusiera de candidato por el simple hecho de estar con Morena, el PT y Encuentro Social, era la coalición, todo el mundo seguía a Andrés Manuel López Obrador. Entonces llegó y designó como secretario de Seguridad Pública al señor Harfuch por parte de una renuncia del anterior secretario de Seguridad Pública, que teníamos que ver las causas reales de esa renuncia. Y la señora Claudia Sheinbaum dice, no, pues que el anterior gobernador del Distrito Federal, después Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, tenía sus oficinas blindadas. ¿Eso qué les dice? Y en este caso, con todos los antecedentes, Anabel Hernández lo puso, mucha gente que tiene conocimientos de la seguridad, pues decían que cómo era posible que pusieran a gente de Genaro García Luna y que muy limpio, pero a final de cuentas, todo esto siempre cae. ¿Por qué? Porque la formación de las gentes que se dedican a la seguridad en México, pues en este caso tienen un solo Dios, una sola filosofía, que en este caso tienen su sueldo íntegro y las prestaciones, los conectes, los pagos de renta, de todo, son los extras y ese dinero se les queda. Entonces, estamos hablando que un policía, sea municipal, sea federal, sea estatal, sea adscrito a la Dirección de Inteligencia Civil, en este caso sea de corporaciones militares, navales, a final de cuentas, el gobierno les paga. Pero los extras que tienen por hacer lo que tienen que hacer, y si todo está arreglado desde arriba, pues imagínense, o sea, van a tener beneficios y tienen beneficios al por mayor. Entonces estamos hablando que un agente de seguridad, de inteligencia, un agente federal, un agente estatal, un agente municipal,
pues realmente no va a vivir de su sueldo, sino va a vivir de todo lo que es y el por qué arriesga la vida para servirle a quién. Pues a la delincuencia, a los cárteles, a la gente que está en el poder, el sistema presidencial, el sistema panista, el sistema perredista, el sistema de Movimiento Ciudadano. Pero a final de cuentas, esto es parte de la crisis, y tener un poder judicial federal, estatal corrupto, y tener un gobierno federal también corrupto, un gobierno estatal corrupto, un gobierno municipal. Entonces, pues, la corrupción se hizo casi un grado en el servicio público. El nepotismo, tráfico de influencias y el traicionar a la patria, pues qué, primero mis dientes y luego mis parientes, ¿no? El que no tranza no avanza. Entonces, estamos en un momento en el cual debemos de dejar de proteger a gente que, pues, en realidad, si no sabemos del tema, en realidad, si no sabemos realmente qué es la seguridad, no sabemos realmente qué es lo que pasa en los cuerpos policíacos, estatales, federales, municipales, las Fuerzas Armadas, entonces no podemos darle el aval a nadie. ¿Por qué? Porque le estamos dando aval a delincuentes con charola. Y no importa de la raza que sean, en este caso no somos veterinarios. No porque sea de una raza fina, no va a dejar de ser un ladrón, no va a ser un corrupto, un traficante de influencias, un traidor a la patria. Entonces, ¿por qué no queremos entender que el sistema que puso Genaro García Luna y toda su gente está incrustado en todas las dependencias de seguridad a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal y sobre todo, ¿saben qué? A nivel educativo? Las ofertas de la licenciatura en Derecho, Criminalística, Criminología, en este caso las maestrías en el INACIPE, ¿cuánta gente delincuente no ha egresado el INACIPE? O sea, no nos hemos puesto a pensar cuántas maestrías, cuántos doctorados en universidades privadas, y en este caso que les han dado el grado a estas personas, al grado de que de repente con ustedes el maestro, con ustedes el doctor, con ustedes que tiene quién sabe cuántas carreras. Había una persona que pues realmente era absurdo, era médico y tenía tantos títulos honoris causa y tantos, y dices, bueno, o eres policía o eres qué, ¿no? Y de repente viendo su currículum, pues no, pues que su papá que era perito, que era médico y demás y todo, pero pues a final de cuentas así son las dinastías, y fueron y son las dinastías de la corrupción en los cuerpos policíacos y sobre todo también en las Fuerzas Armadas. ¿Cuántas veces hemos visto generaciones de policías corruptos donde el abuelo, el papá, el hijo y los nietos son policías? ¿Y qué es lo que saben? Pues robar, transar, traficar con influencias, en este caso, pues estar al servicio del crimen organizado. Y ahora pónganse a pensar mucho. El crimen organizado y los delincuentes organizados no llegan a hacer nada si no es que están puestos con la autoridad a nivel estatal, federal y municipal. Lo estamos viendo con los capos, que en este caso los grupos delincuenciales que no los pueden agarrar. ¿Por qué? Porque en este caso tienen hasta bases sociales, apoyo social. Entonces, realmente o vamos a hacer el cambio, la cuarta transformación de la vida pública de México, y vamos a poner realmente funcionarios que pues realmente no tengan esos historiales, esas colas, esas trayectorias increíbles, y que realmente tampoco no se burlen del pueblo de México, porque lo más cruel es burlarse del pueblo de México, pensar que somos estúpidos, somos imbéciles, somos dementes. ¿Por qué? Porque no conocemos de la seguridad. Y que mientras ellos estén ganando, mientras ellos tengan el salario seguro, mientras ellos se satisfaga su ego de poder, el pueblo de México es asaltado en el transporte público, en las calles. En este caso, roban todas las pertenencias del pueblo de México, en los comercios, en los negocios. Y mientras estas personas, pues hasta
pues yo les digo una cosa: risa, llanto o desesperación. Porque cuántos de ustedes o de sus familiares, que en este caso con esta pandemia, pues han perdido la vida o han sido tratados como perros, como cosas, en donde uno los ingresa a los hospitales pensando de que pues ya están a salvo y nada más los pasan, les dan una aspirina y los sientan en los pasillos, y si tienen algo más grave se mueren o se les agrava. Y vean nomás la calidad de servidores públicos en las cuales en una cama, a todo dar, sin nadie que los moleste, una recepción, y sin saber, como yo les dije, un atentado en contra de un funcionario público con ese tipo de calibres, con ese tipo de operativos, es porque realmente recibió y no cumplió. Eso será cuestión de la autoridad determinar. Pero en este caso, si nosotros no nos ponemos las pilas y decidimos acabar directamente con los Genaros García Luna, que todavía están incrustados y están huyendo por todo el territorio nacional o que ya están en el extranjero y que tienen fortunas que amasaron, tanto robándose del erario público, haciendo contratos, teniendo mansiones, teniendo empresas, riéndose de todos mientras mucha gente pierde su empleo, y los empleos que perdieron pues ganaban el salario mínimo, mientras todo el pueblo de México se truena los dedos. Estas personas siguen ganando como secretarios de Estado, siguen estando en los puestos de poder hasta arriba, siguen gobernando totalmente a la delincuencia y siguen transando, y el pueblo de México pues nos estamos cayendo a pedazos. No sé, yo siento que alguien tiene que hacerle entender y llegarle al presidente y decirle que tiene que depurar sus cuerpos de seguridad, policíacos, estatales, federales, municipales, las dependencias de seguridad también, porque a final de cuentas las personas que tuvieron la fortuna de ingresar a las Fuerzas Armadas, ya es el ejército o la armada, pues tienen su vida asegurada, y todavía de retirarse, que reciben sus saberes, pueden colocarse en áreas de seguridad. Y el pueblo de México tiene esas posibilidades. La verdad, yo creo que hay que hacer una reflexión y empezar a ver que todas las personas que están en cargos públicos, que estuvieron en administraciones pasadas y todavía están en puestos de decisión y todavía le están haciendo la vida pesada a los policías, a los peritos, a los ministerios públicos, a los agentes de seguridad. ¿Quién es más criminal? Dejarlos en ese puesto y que esperen nada más la hora de que pasen estos 4 años y que llegue el siguiente sexenio y se puedan colocar y subir y volver todo a la normalidad, y al fin y al cabo el presidente tiene una edad y al fin y al cabo todos tenemos que entregar el equipo, incluyéndome a mí, y se nos olvida y ellos van a seguir con su nivel de vida, y mientras tanto las esperanzas de un pueblo de México en un cambio profundo se van por la borda. ¿Por qué? Porque no hay nadie que le llegue y le diga al presidente esto. Yo creo que hay que reflexionarlo, y las personas que tengan al presidente a la mano, háganle un escrito y háganle ver que pues, realmente esta situación no puede continuar, y que pues lo apoyamos. Yo apoyo totalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador de corazón. Yo estuve realmente también en la campaña, en este caso apoyando a un partido, a Morena, en las casillas, cuidando elecciones. Y sobre todo, fíjense que también voy a hacer otro comentario, el cual pues la clase media, media alta, media baja, media normal, y que gente que ya es pobre, que antes era de la clase media alta, es media baja, y ahorita está en la pobreza extrema, y que pues estamos subsistiendo, no tiene por qué realmente defender
al panismo, con todo respeto, al peísmo, al perredismo, al Movimiento Ciudadano, a Nueva Alianza, pues el Verde Ecologista, esos partidos, esos candidatos independientes. ¿Por qué? No es pecado de alguna manera haber estudiado en una escuela particular, no es pecado el haber nacido en una familia de clase media, media alta, media baja, y no es pecado ser de la clase alta, pero si estamos con la cuarta transformación y si queremos realmente este país, y sobre todo tenemos que tomar en cuenta una cosa: no vamos a cargar con los errores de nuestros tatarabuelos, de nuestros abuelos, de nuestros papás. Y en este caso no vamos a cargar con los errores, y eso que quede muy claro, de una vida en la cual nos hicieron creer que el conservadurismo, que los medios de comunicación eran buenos, mientras nos llenaban de porquería la cabeza y todos nos manipulaban con fútbol, telenovelas, programas humorísticos, diciendo este es el programa número 1 de toda Latinoamérica, y como borregos lo creíamos. Yo me incluyo en eso, ¿no? Yo decía, no, pues como si ellos lo dicen, pues es la neta del planeta. Discúlpenme que se me salga de repente las palabras, los popurrís mexicanos, pero eso es. Entonces, yo les voy a decir claramente lo que es. Yo siempre apoyé las causas justas, nunca me gustaron las injusticias. La izquierda, en este caso, vimos por el paso de los años injusticias, en este caso, pues, la guerra de las Malvinas, donde se supone que la Organización de los Estados Americanos y Estados Unidos y Canadá tenían que apoyar a los países latinoamericanos, y apoyaron a Inglaterra y derrotaron a Argentina. Vimos injusticias con Irak, que devastaron a Irak, hicieron una guerra con Afganistán y simplemente las cuestiones fueron políticas y fueron autoatentados. En este caso, desapariciones de pueblos enteros por oponerse a cuestiones neoliberales. En este caso, la verdadera historia de cómo, por qué cayó Muammar Gaddafi, y en este caso también Hosni Mubarak, esa primavera árabe, es precisamente por querer liberar a sus pueblos, querer tener un bienestar. En este caso, pues una Cuba que ha resistido a todo tipo de embargos, una Rusia y una China que ahorita, pues, y un Irán, que ahorita, pues, son las potencias militares y económicas, el mundo ya giró. Entonces, yo les hago una pregunta a esas personas que dicen, pues tú debes de defender el conservadurismo. Yo no tengo la culpa que el chip se los haya metido su tatarabuelo, su abuelo, en este caso su papá y nuestros papás, y en este caso por poquito y también nos meten esa píldora, pero los que despertamos y los que realmente queremos a México y que queremos cambiar este país, lo estamos haciendo de corazón. Y sobre todo, el cambio es para todos. ¿O qué acaso los adultos mayores, las personas que son jubiladas del IMSS y del ISSSTE, que están recibiendo su pensión de adultos mayores, por qué no dicen, ¿saben qué? Yo soy bien conservador, yo estoy con la camiseta del PRI, yo soy panista, yo soy de los 36 empresarios más fuertes de México, yo defiendo a las cadenas de televisión y de radio y esas noticias chafas y siempre nos doraban la píldora, yo defiendo a mis expresidentes desde Díaz Ordaz, desde Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, a ver, y sean dignos y digan, yo no recibo mi pensión de adultos mayores porque yo gano suficiente. Van a ver que no es lo mismo, no es lo mismo, en serio. No es lo mismo que véngase para el ganador y entonces sí, ¿no? Que bola de conservador, de ¿cómo se llama de liberales y que
que estamos mal y que no, que estamos en el socialismo y comunismo, y cuando tienen los beneficios, ¿qué? Los beneficios de bienestar es para todos, no nada más para los pobres, es para todos, parejo. Entonces, yo creo que debemos de poner las cartas sobre la mesa. Y como dice el presidente, los que son conservadores en su esquina y los que somos liberales aquí. Pero ya basta de tanto partido político que nada más están llevando el dinero del pueblo y ahorita quieren crear partiduchos. Y en este caso yo como ciudadano sí puedo decir que Lorenzo Córdoba fuera. Y si intenta hacer fraude, se va a enfrentar al pueblo de México. Y todos estos funcionarios que se están frotando las manos y quieren hacer su fraude, esos bots, a esos grupos de Frena, la BOA y en este caso los gobernadores golpistas del PAN y demás. Seamos sinceros, les regalaron la gobernatura de Guanajuato y de ahí pues hicieron su bastión, Querétaro, y en este caso, ¿cuáles son los estados que tienen mayor migración en el extranjero? Y pregúntenles a los migrantes que están en Estados Unidos y Canadá qué opinan de su gobierno del estado, qué opinan del panismo. ¿Qué les ha dado esos gobiernos? Y ahorita están con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y así vamos a estar y hasta dejar el último aliento de nuestro ser. Y somos millones. Y no vamos a dejar que le hagan daño a nuestro presidente y no vamos a dejar que se acabe esto. ¿Por qué? Porque el cambio lo produjimos nosotros. Ayer fue el aniversario, 2 años. Pero esto no ha acabado. Y si piensan que nos van a derrotar, pues están muy equivocados porque en todas las trincheras vamos a estar. Y no va a haber ningún lugar donde se escondan y quieran hacer sus triquiñuelas. Pues bueno, amigos y amigas, espero que ya nos extendimos en el video. Yo quisiera pasarme platicando días, semanas, meses, pero pues todo principio tiene un final. Y en este caso yo soy el Peatón Analítico. Denle like a mis videos, suscríbanse a mi canal, aprieten la campanita cada vez que llegue un video y sobre todo compártanlas con más personas y súmense a este proyecto que pues en este caso es el proyecto de ustedes, el pueblo de México, y nuestro proyecto es que México llegue a ser una potencia mundial. Muchas gracias y hasta la próxima.